En esta hora ya es hora de comenzar este devocional. Le invito a que nos pongamos en pie. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos da una vez más la oportunidad de estar aquí en su casa para alabarle y glorificar su nombre. Le voy a invitar que en completa reverencia inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Dios. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Porque tu misericordia es grande con nosotros, Señor, y hoy nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa, Padre, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad. El día de hoy venimos a entregarte nuestro corazón completo, Señor. Darte lo que tú mereces hoy, porque tú nos has guardado y nos has cuidado, Señor, y tu amor es infinito. En esta hora estamos agradecidos contigo, Señor, y queremos alabarte y glorificar tu nombre como tú lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 25:1: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Vamos a alabar en esta hora el nombre de nuestro Dios. Le invito a que con sus palmas nos apoye y cantemos todos juntos a nuestro Dios. Sé que estás conmigo.
anhelamos que sea por nuestro Dios. Vamos a exaltar su nombre unos momentos. En esta hora hemos venido a agradar su nombre, hemos venido a alabarle solo a Él. No permita que nada ni nadie en esta hora lo distraiga. Como dice este hermoso canto, hemos preparado un lugar para que Él llegue, para que Él se postre, para que podamos descansar en esta hora. Dígale con nosotros: he preparado un aposento, he construido una habitación, he dispuesto un lugar secreto para que llegue y que me llene tu fresca unción. Una vez más, digamos: un aposento, una habitación, hoy he dispuesto un lugar secreto, solo para ti, para que llegues y que me llene tu fresca unción. Dígale, hermano, Dios del cielo, del cielo, que pure mis fuerzas aumentan al recibir hoy esta fresca unción. Cantémoslo una vez más: he preparado. He preparado. Dígale con todo su corazón. Una habitación, hoy he dispuesto un lugar secreto para ti, Señor, para que llegues y que me llene tu fresca Sé que
Padre, te damos gracias por permitirnos en esta noche estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre para adorarte. Reconocemos, Señor Jesús, que tú eres Dios y que has venido para mostrarnos un camino diferente, para mostrarnos una vida diferente, para enseñarnos también a superar muchas de las cosas que culturalmente, tradicionalmente nos tenían secuestrados en temores, en miedos, en ansiedades. Pero ahora, Señor, nos sentimos seguros, confiados en lo que tu palabra nos enseña, en lo que tu palabra nos promete, en lo que tu palabra también nos dice que vamos, Señor, a esperar, que debemos confiar nosotros. Ayúdanos en todo, Padre. Bendícenos en esta noche. Habla a nuestras vidas y habla también a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. Es una bendición poder estar nuevamente aquí en la casa de Dios para cantar estas bellas alabanzas, pero también para meditar en su palabra. Amén. Quiero llevarles a una reflexión recordando un momento importante en la vida de Jesús que nos habla precisamente, hermanos, de estos momentos que estamos viviendo. San Mateo capítulo 24, cuando Jesús llega precisamente al monte de los olivos y los discípulos se acercaron para hacerle preguntas interesantes sobre lo que habría de venir. Muchas veces en nosotros, hermanos, está el miedo, el temor al futuro. El miedo, el temor a la incertidumbre. Pero Cristo nos habla con mucha firmeza, el Señor Jesús nos habla con mucha seguridad. Vamos a leer el capítulo 24. Y yo le he titulado a esto: es tiempo de buscar a Dios. Así de sencillo, es tiempo de buscar de Dios. Leemos, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí les está pegando en el orgullo. Yo creo que nosotros batallamos mucho con ese problema del orgullo. Pensamos que las cosas que hacemos son para siempre. Pero todo es vanidad, todo va de paso. Y estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Ahí vamos a dejarle, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Esta es una de las escenas que para nosotros como iglesia son la piedra angular. Es la base de todo, porque el Señor logra adentrarse, hermanos, en algunas áreas de la vida nuestra que como seres humanos siempre nos trae preocupación. Y uno se pregunta cuando ve todo esto, hermanos, ¿deben los cristianos prepararse para los tiempos difíciles? Surge esta pregunta en nosotros. ¿Deberán los cristianos prepararse para los tiempos difíciles? Hay dos cosas fundamentales en la vida del ser humano, lo que es el tiempo. El tiempo, dicen, es solo la imagen en movimiento de la eternidad. Eso es precisamente el tiempo. El tiempo es algo que permanece, es algo que prevalece. Y nosotros como seres mortales siempre nos estamos preocupando por las cosas que vendrán. Y el Señor le dijo a los discípulos, como nos dice a nosotros: por nada estéis afanosos, por nada. O sea, no se preocupen por nada. Vivan la vida, vivan el día. No estén tratando ustedes de corregir lo que no se puede corregir, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Siempre ha sido así, desde la creación. El mismo Señor Jesucristo dejó un principio establecido de que nadie muere y de que nada muere. Todo es solo un continuo movimiento hacia el paraíso. Es decir, que no debemos preocuparnos por nada. Cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, que era su amigo desde la infancia, porque José, Simón, era muy amigo del padre de Jesús y de María. Eran amigos desde su niñez, desde los 12 años, cuando Jesús hizo su primer viaje con sus padres para llegar y conocer Jerusalén, porque en la costumbre judaizante, un niño que llegaba a los 12 años ya era considerado adulto. Ya podía hacer sus primeras presentaciones en el templo. Y Jesús tenía esas imágenes de lo que era la preocupación de la gente, y eso le fastidió muchas veces. Y eso, hermanos, créanlo que no hemos cambiado. Nosotros seguimos igual, en las mismas consonantes, en el mismo formato de preocuparnos por todo. Por eso el Señor, cuando llega a la casa de Lázaro, no fue una amistad de meses, fue una amistad desde los 12 años, se conocían ellos. Creo que María o Marta, o más bien María, todavía ni nacía.
porque cuando sucedió el milagro, María tenía 19 años. Y cuando Lázaro y Jesús se conocieron, tenían 12 años. Lázaro era mayor. Y sus padres eran muy amigos por el trabajo que realizaban. Y es ahí donde Jesús hace esta declaración maravillosa, donde nos dice: nadie muere, nada muere, todo es solo un continuo movimiento hacia el paraíso. Cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor siempre fue tocando las áreas que nos causan, hermanos, mucha preocupación. Por ejemplo, la muerte siempre para nosotros nos causa mucho dolor. No lo podemos negar, como que no hemos podido superar eso. Pero cuando el Señor hace esta declaración ante todos los que estaban ahí, Él nos dice precisamente que nada muere y que Dios no es un Dios de muertos. La muerte, hermanos, es solo una puerta que todos tenemos que cruzarla en algún momento de nuestra vida. Y en esto, hermanos, aunque los discípulos estaban muy ocupados en sus quehaceres y veían la reacción de Jesús en muchas cosas que parecía no preocuparle nada, eso les traía a ellos un enconamiento acerca de la fe, acerca de creer o no creer. Yo quiero decirle que los discípulos, muchas de las cosas que nosotros creemos ahora con mayor firmeza, ellos no las tenían. Para ellos fueron baldes de agua que los dejaron muy inquietos, hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Como dice Hechos capítulo 2, vino en ellos una confirmación de lo que era el mensaje de Jesús. Se dice también, hermanos, que solo los buscadores de la verdad, solo los buscadores de la verdad tienen el valor de arriesgarlo todo con el fin de encontrar la verdad. Porque mucha gente no quiere afanarse, sino que siempre anda en las orillas del océano, siempre buscando la comodidad, la seguridad, pero no busca la profundidad. Yo lo he dicho de otra manera, como que nos gusta pasearnos sobre la superficie de los pasajes y no meternos en el fondo, porque como que tenemos miedo. Y los hombres de fe se aventuran en los profundos océanos y no tienen miedo preguntar, porque en las preguntas está precisamente el conocimiento de la verdad. Y los discípulos, haciendo fuerza de ese principio, y cuando él estaba precisamente sentado, primero llama la atención de aquellos que le seguían. Y el templo de Jerusalén, dicen que era un templo muy hermoso, hermanos. Era un templo majestuoso que se veía a distancia, brillaba con la luz del sol, porque todo estaba pintado de blanco. Y era uno de los lugares que más veneraban los judíos, y que Jesús conoció hasta los 12 años por primera vez, después de haber vivido en Egipto por 3 años en Alejandría, y que después fue trasladado a Nazaret. Por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. Y ahí vivió, ahí desarrolló. Los expertos dicen que Jesús hablaba el griego perfectamente porque lo aprendió. Hablaba el arameo, el tradicional, y hablaba el hebreo. Era un políglota. A esa edad él tenía toda esa sabiduría, no por lo que era la costumbre en las familias. El griego era como hablar el español o hablar el inglés, que era lo más fuerte en su tiempo. Y aquí lo que podemos encontrar, hermanos, que los hombres de fe siempre se aventuran en los profundos océanos haciendo preguntas difíciles. Jesús les pega en el orgullo y les dice: miren, cuando ellos estaban contemplando los edificios del templo, Jesús les dijo: ¿veis todo esto?
Os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto causa a veces, hermano, en nosotros una actitud como de desconcierto, decir, pero ¿cómo? Sí, hermano, Dios conoce todas las cosas. Por eso es importante que nuestra vida esté confiada únicamente en Dios, únicamente en nuestro Dios. Por eso es importante que en esta ocasión nosotros, hermanos, como cristianos, surge una pregunta: ¿debemos prepararnos para esos tiempos difíciles? Y es cuando el Señor comienza, estando sentado con ellos, dice que llamó a los discípulos aparte y comenzó a hacerles algunas declaraciones sobre lo que vendría. Ellos estaban ocupados también acerca de lo que les iba a esperar a ellos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá también del fin del mundo? Cuando uno, hermanos, observa esta actitud de los creyentes, hermanos, uno se queda sorprendido. Se queda uno sorprendido de ver cómo el Señor da esta revelación que se le llama la revelación del monte de los olivos, después de que ellos estaban ahí contemplando, y les habla, por ejemplo, de las señales de su venida. Y algunas señales de su venida son los falsos mesías. Hermanos, hoy en día, cuando uno analiza esto, este pasaje, que es un pasaje, no crean que es muy fácil de entenderlo, mas sin embargo es nuestra obligación el poderlo entender correctamente. Por eso yo quiero que a la luz de esta escritura quisiera señalar que desde la creación misma, hermanos, de la humanidad, descubrimos fuertes elementos que nos indican pues la presencia de la necesidad primaria del hombre de transmitir, hermanos, ciertos conocimientos que le permitieron precisamente la subsistencia en lo que pudiéramos llamar el entendimiento mutuo, en el sentido de que Dios está siempre bajo control, que Dios nunca nos va a dejar. Tenemos la primera imagen de cuando Adán y Eva pecaron, que es la primera imagen que nos insertaron. Mas sin embargo dice que Dios salió a buscar al hombre. A pesar de que el hombre había fallado, había desobedecido, había transgredido las ordenanzas de Dios, mas sin embargo después de aquel fallo, Dios va a buscar al hombre. Y el hombre se esconde, mas sin embargo podemos ver la manera en cómo Dios está diseñando esta forma maravillosa para darnos seguridad. Hay muchas señales, hay muchos indicadores de que nuestro Dios es un Dios de amor, de que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Eso jamás debemos olvidarlo. No debemos nosotros, hermanos, quedarnos con ese formato antiguo, hermanos, en donde pensamos que Dios solo es un Dios de juicios, un Dios de ira, un Dios de que hay que guardarle distancia. Dios se acercó a nosotros. Dios siempre ha buscado la manera de mantenernos cerca de Él para cuidarnos. A Israel se lo dijo de muchas maneras: Israel, yo te cuidaré, yo estaré contigo, Israel, no temas, yo pelearé por ti. Y vemos cómo Dios va cuidando a esos personajes claves a través de la historia, porque de esa manera Dios nos está dando señales del gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos ver también, hermanos, en el desarrollo cultural, que fue uno de los vehículos que le permitieron al hombre conservar usos y costumbres, conservar idiomas y hasta desarrollar una cosmovisión personal.
y una cosmovisión colectiva de valores. Que eso nos debe a nosotros, hermanos, de no perderlo, de no desubicarnos en ese sentido. Dicen los hombres de ciencia que el hombre aprende por lo que oye. Es lo que se llama la audición. El hombre aprende por lo que platica, que es la conversación. El hombre aprende por lo que ve, que es la observación. Y el hombre aprende por lo que descubre, y es lo que se llama la investigación. Y dentro de todos esos factores que son elementales en la vida nuestra como cristianos, podemos nosotros aprender, hermanos, que debemos nosotros ocuparnos y que debemos darle tiempo a esos momentos difíciles que han de llegar a nuestra vida, pero que nuestra fe, que nuestra confianza en Dios sea la que nos mantenga en esa salvaguarda segura de que nada pasará, nada sucederá sin que nuestro Dios lo permita. Nosotros creemos lo que la Biblia nos dice y estamos confiados en lo que Dios nos dice también en su palabra. De tal manera que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, que es la capacidad de análisis, que lo que palparon nuestras manos, como dice Juan en primera de Juan capítulo 1, verso 1, es lo que nos debe dar a nosotros seguridad. Yo les hablaba el domingo acerca de la experiencia que nosotros tenemos con Dios, es lo que nos va a afirmar en nuestro caminar. Ustedes han de recordar, porque continuamente estamos repitiendo las palabras de Pablo cuando decía: a mí nadie me apartará del amor de Jesucristo. La esencia de la vida, hermanos, es el amor. Y es lo que Jesús está tratando de discurrir en esta conversación que tiene con ellos. Y vea conmigo el verso número 4. Lo primero, que es precisamente la piedra angular, hermanos, nuestra. Mire lo que el Señor les advierte. Mire lo que dice el verso 4, por favor, no se les olvide jamás. Respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe. He repetido mucho este año la frase esa, hermanos, de que esa es precisamente el arma favorita de Satanás, el engañarnos. Pero él no usa mentiras, sino que usa la palabra de verdad para que nosotros la veamos desde otro ángulo, desde otra manera, y no de la manera en como Dios quiere que la veamos. Acuérdense ustedes que cuando llegó Satanás a platicar con Eva, le dice: ¿con que Dios les ha dicho? ¿Con que Dios les ha dicho que? Y ahí fue donde él se acomodó con la misma palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó 3 pasajes de la escritura de Deuteronomio. El diablo, que conoce la Biblia, como dicen algunos, y así lo escuchamos desde niños, al revés y al derecho. Y el Señor lo confronta con la palabra. Él requería de esos 3 aspectos en la vida de Jesús, porque él no podía, hermanos, Satanás no pudo jamás. Quizás hasta ahora se da cuenta, o hasta el final lo sabrá, quién realmente era Jesús. No logró interpretar que Jesús era el unigénito Hijo de Dios. No logró diseminar correctamente el propósito de Dios en la tierra. Por eso no lo tomó muy en serio, sino que cuando reaccionó fue demasiado tarde. Y Pablo nos da una correcta interpretación cuando Pablo es el que dice: sorbida es la muerte en victoria, y el pecado también fue sepultado. De tal manera que nosotros en Cristo, decía Pablo a los hermanos de Filipenses, a los hermanos de Filipos, les decía: en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y eso, hermanos, debe quitarnos esa cortina del miedo, del temor. Otra de las cosas que debemos también evitar es esto que dice el Señor, el engaño. Hermano, que nadie nos engañe.
no crea que no va a pasar nada, van a pasar muchas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Estad quietos y conoced que yo soy Dios, yo cuidaré de vosotros. Pero es necesario mantenernos en esa cobertura que solamente puede darnos el Señor. Y mire lo que dice el verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué dice ahí? Y a muchos se engañarán. A muchos se engañarán. Cuidado, hermanos, vivimos en un tiempo muy complicado porque parece ser que Satanás está presintiendo ya los estragos de su, ¿cómo se dice?, de su desenlace final, y se está moviendo de manera muy sutil y de manera que usted no se imagina, nos va a engañar. Yo he estado estos días un poquito delicado de salud y es un ataque muy fuerte de Satanás sobre mí por muchas cosas, descuidos de mi vida, tanto física como mental y espiritual. Y el Señor me advirtió eso a las 3 de la mañana. No quiero con esto hacerme sentir que yo soy, no. Pocas veces hago esto. No crea que su pastor se la pasa a las 3 de la mañana, 5 de la mañana orando. No crea eso. No, yo soy como usted. Pero estos días le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay esto? Porque ya nos llegan noticias de que muchos templos se cerrarán, muchos no van a regresar y muchos no quieren regresar a los templos, ni van a regresar. Y lo hemos leído y el Señor nos lo advirtió hace cerca de 2000 años. Y se los dijo a ellos, a los que vivieron con Él: tengan cuidado, que nadie os engañe. Eso de que viene, sí, pero que no se acabe nunca en nosotros el gozo de nuestra salvación. Porque hay un espejismo tremendo alrededor de la iglesia y nos están vendiendo espejitos los falsos maestros, los falsos predicadores. Y hermanos, como que hemos decaído en una frialdad espiritual. Es necesario que nos mantengamos en ese fervor del Espíritu Santo, alabando a Dios con todo nuestro corazón, porque no tenemos que oír a esos falsos cristos. Hoy se está terminando, estamos cerrando una etapa, hermanos, donde los cantantes eran adorados como Dios mismo, donde los predicadores eran casi la personalidad de Dios en la tierra. Ya Dios no ocupaba el primer lugar en nuestra vida. Había pastores que parecían ellos los unigénitos hijos de Dios. Y eso era muy peligroso, porque la honra y la gloria solamente le pertenecen a nuestro Dios. Que nadie os engañe. Esta etapa que estamos viviendo, que parece muy complicada, tenemos que aprovecharla al máximo, porque son los mejores momentos. Es el mejor momento para dar testimonio de que hay poder en la sangre de Cristo, de que hay poder en el nombre de Jesús, y que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre, y que en él nosotros seremos también más que vencedores. En este pasaje también el Señor habla de guerras. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad, dice, que no os turbéis. ¿Qué dice ahí su Biblia? Porque es necesario que esto acontezca. Hay una confrontación, hermanos, muy fuerte ahorita entre Corea del Norte con Corea del Sur. Los coreanos del sur, que era una nación ejemplar, modelo, porque el cristianismo creció de manera espectacular, maravillosa. Yo pude estar 2 veces en la iglesia de Seúl, Corea, con el doctor David Jong-gi Cho. 1 millón de miembros, hermano. Y usted dirá, ¿pero cómo? Dijo, sí, él organizó células. Él fue el que Dios le dio el diseño de las células y las encabezó a las mujeres. Y las mujeres en esa nación valían menos que un cacahuate. Y él hizo que la Constitución le diera un valor a la mujer, porque era lo que Cristo quería, que las mujeres no fueran menos que los hombres, que Dios no hace acepción de personas. Y se vino el crecimiento
de tal manera que la misma nación de Corea del Sur expulsó al pastor Cho y se refugió en Japón por muchos años, hasta que aquel presidente que lo expulsó salió porque lo iban a encarcelar por causa de esto, estar en contra de la ley, de la Constitución. Dijo: es que la Constitución está en contra de los principios divinos. Y llegó a tener 50,000 células de 20 personas, multiplíquenlo, 1,000,000. Me tocó estar en uno de los cultos del mes de agosto. 1,350,000 personas estuvimos ahí. La música de alabanza, hermanos, un coro de alabanza de más de 3,000 jóvenes. Se oía una alabanza perfecta, los músicos, una orquesta maravillosa. Ahí estuve en los primeros lugares donde nos reservaron a nosotros. Predicó uno de los grandes hombres de Dios. Jamás he de olvidar ese momento. ¿Por qué lo dijo? Yo creí que algún día iba a haber una multitud como esta alabando a Dios, pero creí que solo la iba a ver en el cielo, y ahora la veo aquí en la tierra. Quiere decir que hay cosas más grandes y más poderosas que vamos a ver después que todo esto acabe como el Señor lo ha redactado. Esto nos habla, hermanos, de que el Señor tenía mucho cuidado de que nosotros no cayéramos en estos engaños. Es necesario que todo esto acontezca. Vendrán también calamidades, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El Señor hablaba conmigo anoche, hermanos, a través, no crean que oí su voz audible, no la oí, pero hablaba a mi espíritu. Me decía: ten cuidado, no caigas en el engaño. Ten cuidado, no caigas en el engaño. Y en nosotros, hermanos, el diablo va a sembrarnos ese engaño. No pasa nada. No es, eso es fanatismo. No, hermanos, Dios es un Dios de amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es un Dios de justicia. Y el diablo quiere que todo lo veamos color de rosa. Porque la palabra, hermanos, yo creo en esta palabra. Yo quiero confirmar con ustedes: ¿cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos creen en esta palabra de Dios? Levanten su mano, yo quiero saber cuántos creen. ¿De verdad lo creen, hermanos? Qué bueno, estaba con ese pendiente, porque viene una nueva Biblia, hermanos. Viene una nueva religión, donde dicen ellos: queremos todo de Dios, pero sin Dios. Es decir, sin tanta presión, sin tanto, sin tantas condiciones, sino que cada quien viva como quiera, que cada quien sea como sea, en todos los aspectos. Es más, no queremos ya esos parámetros que tanto han esclavizado al hombre. Tengamos cuidado. El Señor dice: tengan mucho cuidado. Vendrán también calamidades, pero el Señor le llama a esto principios de dolores, dice el verso 8. Todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. La frase principio de dolores, hermanos, es una analogía de un alumbramiento. Así como una mujer siente dolores antes del parto, los cuales van en incremento, de la misma manera el mundo sentirá dolores ante la llegada del Mesías. En la tradición judía lo conocen como los dolores de parto del Mesías, pero dice: serán tiempos de angustia. Serán tiempos de angustia antes de la venida de Jesús. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 30, en el verso 6 al 9. Así como una mujer siente dolores que anuncian que el nacimiento de su bebé está a las puertas, de la misma manera, dice, el mundo será sacudido con señales que apuntan a la venida del Mesías. Y estos dolores van a ser intensificados, van a ser cada vez más fuertes. Varias profecías bíblicas, hermanos, comparan la llegada del Mesías a un nacimiento. Será una nueva era.
será algo diferente. Nosotros somos algo, hermanos, que aunque usted no lo logre dimensionar, porque a veces no alcanzamos nosotros a dimensionar el amor de Dios, realmente nosotros somos un paréntesis que se llama, y los estudiólogos le llaman, la época de la gracia. Esa época de la gracia es una época, hermanos, extraordinaria. Yo le llamo la época del encantamiento de la raza humana, porque el evangelio, aunque venía el destinatario al judío, sin embargo se amplió más. El nacimiento de Jesús fue la esperanza no solo del pueblo judío, sino que fue la esperanza de toda la humanidad. Porque el mensaje de Jesús finalmente les dijo: vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Esto es un regalo de Dios inmerecido. Por eso Pablo, cuando logra llegar a este punto en su vida ministerial, dice: hermanos, no se confíen ustedes, hermanos, de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Filipos, hermanos, no se confíen, porque si Dios no tuvo piedad del tronco que es el pueblo de Israel, ¿cuánto más lo tendrá de ustedes, que son gentiles, que son solo ramas injertadas por el amor y por la misericordia de Dios? Así de que, hermanos, la iglesia debe glorificar a Dios, debe ensalzar a Dios, porque somos injertados por amor, pertenecemos a Él por la gracia, no por obras, dice Pablo, sino por la gracia y el amor de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esto, mis amados hermanos? No podemos detenernos mucho, si no, no acabaríamos, pero también nos habla de otras señales. Habrá también persecución a los creyentes. En el versículo 9 al 10, habrá también engaño. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto del engaño de los falsos profetas, hermanos, ha venido desde hace mucho tiempo. No crean que es solo de ahora. Si ustedes leen en Jeremías, creo que es capítulo 29 de Jeremías, ya hemos predicado algo de esto, y ahí les habla el profeta Jeremías cuando les manda una carta y les dice a los hermanos que estaban sometidos en Babilonia, les dice: no crean a esos falsos profetas, es mentira, no van a regresar ahora. Les están solamente con sus palabras dándoles encantamiento de oídos. No les crean, son falsos. Y me gusta mucho lo que dice Jeremías 29, verso 11. ¿Lo tienen ustedes ahí? ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Léalo fuerte. ¿Qué dice Jeremías 29, 11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, afirma Jehová. Y después dice: pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Hermanos, visualicemos bien el concepto de Dios, nuestra eternidad, nuestro futuro. No debemos tener miedo a nada. Cuidemos no caer en el engaño. Mientras caminemos en la verdad nos dará toda esa fortaleza que necesitamos, toda esa dimensión de vida que necesitamos, de tal manera que ni la muerte, ni persecución, ni nada nos podrá apartar, dice, del amor de Jesucristo. Habrá persecución a los creyentes, habrá engaños, habrá incremento en la maldad. Dígame usted si no se ha incrementado la maldad. Es increíble, hermano, llegar a pensar que las guerras, estas guerras que estamos viviendo, como las que vivimos en el siglo pasado, oiga, qué bonito decir eso, los que vivimos el siglo pasado, como esto de la pandemia, fue organizado, programado por los hombres que quieren controlar este mundo. Y la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, pero ellos se han adueñado, ellos se han posesionado de lo que no les pertenece.
Y va a venir movimientos tremendos, amados hermanos, y ellos pagarán caro todo lo que están haciendo, pero no se saldrán con la suya. Porque sobre esto hay un Dios, que es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Dios, nuestro Dios, su Padre, mi Padre, tiene control de todas las cosas. Pero por haberse incrementado la maldad, dice, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Miren, hermanos, no se les olvide jamás que usted y yo tenemos el códice de Dios, el códice divino. Tenemos el código divino. Tenemos el ADN divino. Desde el principio, eso no lo estamos inventando ahora. Dice claramente la Escritura que usted y yo fuimos creados como a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos considera sus hijos. Dios no quiere que lo mantengamos a distancia, sino que tengamos un acercamiento con Él. Pero el Señor dice en el verso 13, me gusta lo que les da esta palabra de estímulo, de motivación a los discípulos, y les dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Después de esto, el Señor nos habla de un evangelismo global. El evangelio será predicado, el evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces dice, vendrá el fin. Habrá un evangelismo global. La iglesia, hermanos, fue diseñada para ser evangelizadora. Usted y yo somos promotores de este evangelio maravilloso, que es la única esperanza de la humanidad. Créalo, no hay otro. No hay otra esperanza para el mundo. La economía no va a resolver los problemas de la sociedad. No crea que el trabajo va a resolver el problema del ser humano. Porque la ausencia del amor de Dios es lo que provoca todos estos desórdenes sociales, económicos, políticos, culturales, raciales. Es la falta de amor. Y el evangelio es un mensaje de amor, pero también es un mensaje de esperanza. Y es ahí donde nosotros debemos centrarnos. Viene un evangelismo global. El evangelio ha llegado a todos los rincones. Y con esto termino. Yo me quedé sorprendido porque yo no creía esto. Aunque tenía ya 10 años de estarlo predicando, yo decía, pero ¿cómo va a llegar el evangelio a todo el mundo? Hasta que cuando pastoreaba la otra iglesia aquí en Ciudad Victoria, y en uno de esos viajes misioneros que tuvimos a España, alguien me recomendó un libro que cambió mi vida. Yo leí ese libro, Antorchas de Júbilo, de cuando el hermano John Decker llevó el evangelio a una isla que se llama Papúa, en el norte de Australia, donde todavía en el año de 1960 existían caníbales viviendo en la edad de piedra, donde su dialecto era solamente golpear sus dientes, hacer gesticulaciones. Ese era su lenguaje, su idioma. Así se comunicaban. Y era impenetrable. Los misioneros que llegaban no regresaban, se los comían. Hasta que un día Dios llamó a un hombre llamado John Decker. Leí ese libro y lo compartí con los jóvenes de la iglesia. No sé cuántos lo leímos ahí, lo estudiamos. Conmovió mi vida, sacudió mi vida. Tuve que pedirle perdón a Dios porque este evangelio global que Jesús tenía en esta cosmovisión de llegar a todo el mundo y a todas las personas. Pero ¿cómo va a llegar? Decía yo. Dios se vale de las personas que menos imagina. John Decker era, de acuerdo a nuestro criterio, la persona menos idónea para ir a predicar. Hijo de unos padres de otra denominación no pentecostal a la nuestra, totalmente diferente, con costumbres e ideas totalmente fuera del formato bíblico, de acuerdo a nuestros conceptos, pero Dios quiso llamarlo a él y lo llevó. Y cuando cuando culminamos de leer este libro y que murió John Decker,
En el año de 1970 y tantos decía, sobre la lápida de John Decker, decía, cuando John Decker llegó a la isla Papúa, no había un solo cristiano. Todos éramos caníbales. Pero cuando John Decker murió, toda la isla éramos cristianos. Yo no podía entender cómo, si eran otras costumbres, otros usos y costumbres. Y en 1992 que fuimos, o 93 que fuimos a Seúl, Corea, ahí vi a una de las congregaciones del hermano John Decker que pasaron al frente a cantar un himno maravilloso que nunca he de olvidar. Cuán grande es Él. Lo cantaron en inglés y lo cantaron en lenguas. Cayó la gloria del Señor en aquel lugar. Dice, estos son a los que jamás podíamos pensar que llegaría el evangelio. Este evangelio es para todos, porque el evangelio de Cristo, hermanos, está fundamentado en el amor, pero también está fundamentado en la esperanza que tenemos en Él. De tal manera que el Señor dijo, es que yo quiero que donde yo esté, vosotros también lo estén conmigo. Hay un lugar maravilloso que el Señor ha preparado y es necesario que nosotros estemos preparados. Es cierto que vendrá gran tribulación y el Señor le dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Pero el Señor también dice claramente, hermanos, que el Señor está preparando ese momento glorioso cuando los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros, los que vivamos, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos. Por eso este tiempo, hermanos, que parece ser que la nube está muy fuerte, que parece ser que Dios no se hace sentir, es tiempo de buscar de Dios. La presencia de Dios es más real ahora, cada día, porque su palabra dice que nuevas son las misericordias de Dios cada día, cada mañana. En esta actitud y en este formato diferente, debemos mantener más avivada nuestra búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vendrá sobre nosotros esa fuente maravillosa del Espíritu Santo. Quiero culminar con ustedes leyendo esta porción. Vaya conmigo, por favor, si es tan amable. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Cuando dice el Señor en el verso 8, pero recibiréis, vamos a leerlo, pero recibiréis, ¿cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Dónde, hermanos? En Judea. ¿Dónde más? En Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Es la única fuerza que Dios nos ha dejado para mantenernos en esa espera gloriosa cuando Cristo venga por su iglesia. La pregunta más seria, ¿estaremos listos para participar de esa hazaña, hermano, que es la evangelización global? No tratemos de alcanzar a los africanos, tratemos de alcanzar a nuestra familia, tratemos de alcanzar a los que están cerca. No esperemos interceder por aquellos cuando tenemos una gran tarea cerca de nosotros. Esa será nuestra gran hazaña. Si lo logramos, el Padre nos dirá, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, el Señor está a las puertas. Es tiempo de buscar de Dios. Volvámonos al principio, a esa vida
donde había una comunión permanente con Dios, donde por las madrugadas buscábamos a Dios, nos despertaba para platicar con Él y nos revelaba cosas extraordinarias y nos decía cosas extraordinarias y nos decía cosas maravillosas. Es necesario que volvamos a ese ambiente, porque nosotros fuimos diseñados para alabanza de su gloria. Oremos a Dios, cierre sus ojos. Haga usted un análisis personal, haga usted una evaluación personal en su vida. Deben los cristianos prepararse en cuanto a su seguridad. Deben los cristianos estar preocupados por todo lo que está pasando. ¿O cuál debe ser realmente nuestra prioridad? El Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es el tiempo, hermanos, más glorioso para que la gloria de Dios se manifieste en nuestro planeta Tierra. ¿Quiere estar en pie conmigo unos 2 o 3 minutos? No quiero que usted se declare derrotado o derrotada, hermano. No. Usted no es un fracasado, ni vamos a fracasar jamás. Quizá estamos pasando un momento difícil en nuestra vida. No podemos culpar a nadie, no. Volvámonos a Dios, eso es todo. No podemos echarle la culpa a nadie tampoco, no es correcto. Tampoco se martirice asumiendo usted la responsabilidad. No son tiempos difíciles, pero en Cristo somos más que vencedores. El Señor les dice a los discípulos que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Manténganse listos. Manténganse alertas. Quizá ahora cualquiera se cuelga el café de cristiano. Bueno, qué bueno que ellos abrieron su corazón para oír, pero el Señor dice: el que permaneciere fiel hasta el final, este será salvo. Pero recibiréis poder, ese poder que ilumina, ese poder que convence, ese poder que discierne, ese poder que manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. Desde entonces, Mateo logró guardar esta conversación de Jesús y nos lo da a conocer a nosotros para decir: tengan cuidado. Es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de mantenerse. El Espíritu Santo hable a su vida, hable a su corazón. No se desanime. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mi vida vengo a ofrecerte, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre firmes y fieles, Señor. Guarde siempre en su corazón la imagen de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, de un Dios clemente, de un Dios paciente, de un Dios que ama, de un Dios que no tiene dificultad para entendernos, de un Dios que no tiene problemas para acercarse a nosotros.
que nosotros tampoco tendremos problemas para acercarnos a Él. Aquí está mi vida, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. ¿Quiere levantar sus manos usted ahí en su lugar, iglesia? Abra sus labios, abra su corazón.